Listo, genial. Eh, ok, bueno, otra vez. Bienvenidos a la clase. Listo. Para lo de la grabación. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la parte de dolor, ¿sí? Igual si hay un problema con mi audio, además me avisan, por favor, porque he estado teniendo un poquito de problemas con mi señal. Así que nada más. Y bueno, vamos a tener al mismo tiempo a, bueno, mi mascotita que nos va a acompañar en las clases, que se llama Jifas, el de las fijas. Y va a haber un momento, momentos donde va a estar él diciendo fijas. Y esos son para decir momentos que ustedes tienen que recordar porque yo alguna vez lo he visto en alguna evaluación o demás. Y para que estén atentos, ¿no? Y lo apunten sobre todo y le pongan un estrellito de más para decir esta es. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la parte de dolor, ¿ok? Vamos a tener conceptos importantes. Primero, ¿qué es el concepto de dolor? El dolor va a ser cualquier tipo de experiencia sensorial y también emocional. Emocional, ¿por qué? Porque genera un tipo de sentimiento de angustia, de una sensación desagradable, como le dicen. Incluso el concepto de desagradable es variable, porque hay gente o hay, de acuerdo al umbral de dolor, que incluso lo encuentran placentero, para no decir detalles. Pero lo tomamos el concepto que es un concepto desagradable, ¿ok? Y está asociado a un tipo de lesión tisular real o potencial. ¿Por qué? Porque incluso hay ciertos aspectos que este, puede... em, que no son necesariamente estímulos reales que pueden generar el dolor y también que son o descritas como lo ocasionada por dicha lesión. Tomando en cuenta ese concepto, vamos a tener su clasificación. La clasificación va a ser de acuerdo al tiempo, la etiología y la localización. Nosotros cuando no, tenemos primero el tema del tiempo, sabemos que hay agudo, crónico, paroxístico. El agudo es lo que nosotros ya conocemos como que es lo más reciente, incluso un periodo de 7 días. Crónico, que es mucho más extenso, y paroxístico, que es incluso mucho más intermitente o fluctuante. ¿Cuál es el tipo de dolor más frecuente que se encuentra asociado al tema de este tipo de dolor paroxístico? Lo que es el dolor migrañoso o el dolor de la migraña. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, punto 2, la etiología. Hay diferentes aspectos. Primero, el nociceptivo. El nociceptivo, como se menciona en el nombre, utiliza los nociceptores, que es de acuerdo a un estímulo. ¿Ok? Y el neuropático, que es por un tipo de lesión en el nervio, una lesión nerviosa. Lo nociceptivo es lo que vamos a hablar más que nada ahorita, que es las vías del dolor, las vías espinotalámicas, anterolateral o la otra vía, que es la vía lemniscal o de los cordones posteriores, que es etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo. Y por otro lado tenemos la localización. La localización es lo más importante porque es lo que más se pregunta, que cuál es la diferencia entre un dolor somático o visceral, destacando esos dos. Primero, somático, que es un dolor mucho más superficial. Como ven en la imagen, es un dolor mucho asociado, muy asociado a lo que es la piel, al músculo, y cuando el paciente presenta este tipo de dolor, te lo va a localizar exactamente. O sea, por ejemplo, alguien se quema la mano y ese es un tipo de dolor somático, ¿ok? Y si le preguntan dónde te duele, va a poner obviamente la mano. Y por otro lado es el dolor visceral. Como menciona su nombre, es el dolor de vísceras, un dolor mucho más sordo, más que se expande mucho más y que no se puede localizar exactamente dónde es. Que un dolor frecuente de visceral puede ser, digamos, el dolor abdominal. O sea, es un dolor mucho más eh, como esparcido en el área del abdomen. O sea, si un paciente me dice me duele el abdomen o me duele el estómago, entre comillas, no sabe exactamente qué órgano es. ¿Sí? Y por último, el psicógeno, que como su nombre dice, es asociado al aspecto mental, que sí sucede. Ahora, mecanismo del dolor que nosotros vamos a tener. Van a haber diferentes mecanismos de dolor de acuerdo al tipo de estructura que pueda haber. Por ejemplo, la piel puede haber lo que es las lesiones, como cuáles, pinchazos, cortes, quemaduras, congelaciones, que también es un tipo de quemadura.
En el músculo, lo que sucede con la isquemia. ¿Por qué? Porque al momento de que uno pierde, digamos, la cantidad de oxígeno necesaria o no pasa la sangre necesaria, las células mueren. Y esa muerte se traduce en dolor. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos pueden generar este dolor tipo isquémico? Trombos, porque se obstruye el flujo sanguíneo, no pasa correctamente. Hemorragias, porque los flujos de sangre no van donde deberían ir porque se está saliendo. Espasmos e inyección de sustancias irritantes. Tres, tenemos lo que son las vísceras, la inflamación, distensión o espasmo, como por ejemplo dilatación de las vísceras huecas. Un ejemplo muy frecuente puede ser, por ejemplo, que una persona ha comido mucho, está con presencia de muchos gases y la presencia de gases en el intestino genera una dilatación de estos y esa dilatación o esa expansión genera dolor, ¿ok? Y entre otros, bueno, vasoespasmos y procesos inflamatorios interiores que hacen irritación y generan dolor. Y por otro lado, a nivel del epitelio, la distensión o lesión celular, un crecimiento del órgano, una herida, un aspecto anómalo, o incluso la acumulación de algún líquido, por ejemplo, en el abdomen de que se extiende por, digamos, por presencia de ascitis, que es básicamente presencia de líquido en el espacio peritoneal. Esa distensión exagerada, pues, hace que sea el estómago como un globo y esa expansión excesiva, pues, genera dolor. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿algún tipo de duda o vamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Ok, sigamos entonces. Eh, bueno, ahora con los tipos de receptores. Vamos a tener diferentes tipos de receptores que debemos de recordar, ¿ok? Ahora. Primero, los exterorreceptores. ¿Qué son los exterorreceptores? Son receptores que están localizados, uno, en la piel y también pueden transmitir cuatro sensaciones distintas importantes que están acá. Primero, lo que es el tema del frío. Dos, el calor. Tres, lo que es el dolor. Y cuatro, lo que es el tema del tacto. ¿Ok? Y es a partir de estímulos exteriores. Y por otro lado tenemos los propioceptores, que es básicamente que son receptores que van a percibir ciertos aspectos en específico, como por ejemplo la fuerza del cuerpo, la presión que también puede percibir, incluso la kinestesia, o sea, la posición y demás. Ahora, en otros aspectos, o es decir, de que pueden percibir también sensaciones externas, están los mecanorreceptores. Dentro de los mecanorreceptores tenemos varios, pero entre ellos, primero vamos a empezar con los más conocidos. Primero, antes de mostrar todos estos de aquí, tenemos uno bien conocido, tal vez lo han escuchado en fisio, que es el de Krauss. El de Kraus, como dice, o yo me acuerdo como Santa Claus, ¿por qué? Porque está asociado con el frío. Entonces, el Kraus es un receptor de qué? Del frío. Dos, receptor de Meissner. El receptor de Meissner va a percibir lo que es el tacto fino o lo que son sensaciones vibratorias bajas. De acá tenemos lo que es el de Pacini. El de Pacini básicamente va a hacer lo contrario, va a percibir vibraciones de alta frecuencia. ¿Ok? De acá tenemos el de Ruffini. El de Ruffini va a ser un tipo de receptor que va a percibir lo que es el estiramiento. Y también tenemos otro que son los discos de Merkel. Los discos de Merkel básicamente van a percibir lo que es el tacto grueso. Y por último, lo que nosotros tenemos que destacar para esta clase, que son las terminaciones nerviosas libres, que ¿qué van a percibir? El dolor y la temperatura. Ahora,
es qué tipo de terminaciones nerviosas libres vamos a tener. Vamos a tener muchas, pero las que más están asociadas a esta clase con dolor van a ser dos, que van a ser las A delta y las C. Estos son los que son específicos para lo que es el dolor, temperatura y bueno, picazón o tacto no discriminativo. Y bueno, para mencionarles, ahí para que lo sepan, está en el cuadro, hay de propiocepción, que es el 1 alfa, el beta, el tacto, que es el alfa beta, que está asociado al, bueno, receptores de Merkel, de Meissner, de Pacini, de Ruffini, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, de aquí, ¿qué debemos de destacar? Como dice Gifa, que es una fija. eh, Tenemos la A delta y la C. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Primero, que el diámetro del axón que debe tener. El A delta es mucho más largo, ¿ok? Tiene de 1 a 5 micrómetros y de velocidad de conducción de 5 a 30 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más rápido. Transmite la señal mucho más rápido. Y por otro lado tenemos las fibras C, que van a ser primero más cortas y por ende van a tener una velocidad mucho menor. Entonces, ¿qué nosotros podemos sacar de estas características? Primero, que el alfa delta, porque tiene una transmisión mucho más rápida, va a tener características. Primero, la A delta vamos a ponerla aquí, que es para lo que es el dolor agudo. Entonces, si te dicen qué tipo de fibra nerviosa está asociada con el dolor agudo, las A delta. Y por otro lado, son mielinizadas. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean mielinizadas permite ese salto de información sea mucho más rápido, ese mecanismo saltatorio para que pueda transmitir esa información. Y es por eso que también es mucho más rápido en velocidad. Y listo. Ahora, por otro lado, la fibra C es todo lo contrario. Va a ser más característico para lo que es el dolor crónico y son amialinizadas, o sea, no están mielinizadas, ¿no? Entonces, no tienen mielina. Y ojo que estas terminaciones nerviosas libres, son de por sí, de inicio, son totalmente desnudas a comparación de los demás, o sea, del uno alfa, del beta o el alfa beta, tienen como decir un receptor en específico, si ustedes lo ven, el de Merkel, el de Meissner, el de Pacini, el de Ruffini. En cambio, las terminaciones nerviosas libres son libres, están desnudas, así que para que lo tomen en cuenta. Entonces, acá repetimos otra vez. Tenemos estos nociceptores, que son los alfa delta, que son mielinizadas, la C, que son amielinizadas, y cada uno con sus características. Y por otro lado, tenemos lo que es el dolor primario y el dolor secundario. El dolor primario, que es del tipo, bueno, vamos a tener dos tipos, ¿no? El tipo uno y el tipo 2. El tipo uno básicamente se va a caracterizar porque tiene menor umbral de dolor para lo que son mecanismos mecánicos y químicos. En cambio, va a tener un mayor umbral para lo que es el calor. Y el tipo 2 es al revés. Tiene mayor umbral para la parte mecánica y química y tiene menor umbral para lo que es el calor. Ahora, antes de seguir, ¿qué es lo que quiere decir que tiene menor umbral, mayor umbral? Que tenga mayor umbral quiere decir que necesita un mayor estímulo doloroso para que recién reaccione. O sea, y es por eso que es variable en cada persona, un poco más. Por ejemplo, yo no tengo el mismo umbral del dolor de ustedes. Yo tengo cero tolerancia al dolor en algunas cosas. Entonces, quiere decir que yo tengo menor umbral de dolor. O sea, si alguien te dice que tiene mayor tolerancia a aguantar ciertos dolores, tiene mayor umbral de dolor, para que lo tomen en cuenta. Y por otro lado, continuando, tenemos el dolor secundario, que están asociados a los que son de tipo fibras nerviosas polimodales, que quiere decir que perciben cualquier tipo de estímulo nociceptivo, como por ejemplo los mecánicos, los térmicos, los químicos. ¿Ok? Ahora, el dolor primario.
está asociado a lo que es el A delta y el secundario está asociado con el C, para que recuerden. ¿Dudas, chicos? ¿Todo bien? Recién leo. ¿Podrías explicar de nuevo lo de los tipos de dolor? Claro. Bueno, tenemos diferentes tipos de dolor. Vamos a tener, para recordar, tipo de dolor según el tiempo, la etiología y la localización. De acuerdo al tiempo, agudo, crónico, paroxístico, paroxístico intermitente, como es el caso de la migraña. La etiología quiere decir el origen, que puede ser nociceptivo, que quiere decir por un estímulo externo y que lo asocia a los nociceptores, que son estas terminaciones nerviosas libres, y el neuropático, que es asociado a un dolor neurológico, o sea, un dolor nervioso, de un daño neuronal, etcétera. Y la localización puede ser somático, visceral y psicógeno. De acá, lo más importante, somático y visceral. Somático, que es lo que percibimos de manera superficial, lo asociado al músculo, lo asociado a la piel, es un dolor mucho más localizado. Y el visceral es un dolor mucho más sordo, mal localizado, que es, por ejemplo, el dolor de alguna víscera, como dice su nombre, un dolor, digamos, renal por un cálculo. No me va a decir exactamente dónde está localizado, me puede decir en cualquier parte de la espalda, pero no me va a decir aquí está mi cálculo, o sea, acá está mi piedra. No. Y el psicógeno, bueno, asociado a lo que es la parte mental. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro? Lo de dolor primario o secundario de las últimas diapos. Ok. El dolor primario y secundario son dolores, o sea, que son otros términos que hay literaturas lo mencionan. El dolor primario está asociado a lo que es el dolor por fibras nerviosas A delta, que puede ser de dos tipos. Y estos tipos están asociados más que nada con el umbral del dolor. ¿Como cuáles? Em, lo que es los térmicos, los mecánicos y los químicos. Dentro del dolor primario se divide en dos tipos, o sea, como dos tipos pongamos dos tipos de personas. El tipo uno se caracteriza porque tiene menor umbral de dolor ante estímulos mecánicos y químicos. Mecánicos como golpes, químicos como sustancias irritantes y mayor umbral de dolor ante estímulos térmicos como el calor. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, este tipo uno, va a tener menor tolerancia, o sea, menor tolerancia al dolor hacia lo que es la parte mecánica, ¿ok? Y va a tener mayor tolerancia al dolor con el aspecto del calor. Y el tipo 2 es totalmente al revés. O sea, mayor umbral de dolor mecánico y químico, menor umbral al calor. Y el dolor secundario son nervios tipo polimodales, o sea, quiere decir que va a percibir cualquier tipo de estímulo. O sea, no va a tener como que, no se va a diferenciar como se diferenciaba en el tipo uno tipo 2 sino que simplemente va a percibir cualquier tipo de terminación, cualquier tipo de estímulo mecánico, térmico, químico. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Ok, perfecto. Gracias. Listo. Ahora, continuando, tenemos lo que son las sustancias algógenas. Las sustancias algógenas van a ser, como decir, sustancias que van a activar lo que es el inicio de este viaje del dolor. O sea, que es básicamente lo que estimulan los nociceptores, o sea, estas fibras alfa, delta o C. Y hay varias, que son todas estas, pero acá vamos a resaltar algunas. Primero, lo que es el potasio. ¿Por qué? Primero dice que su origen es en el lisis celular. Y esto se debe de que, por ejemplo, ante una lesión, digamos que nuestra foca GIFAS se cae y sale una herida en esta parte, en la mano. Entonces, si es que sucede la herida, va a generar que las células que tienen esa zona se rompan. Entonces, si se rompen esas células, va a generar que todas sus sustancias se liberen. Entonces, por ende, en todo el espacio va a generar un aumento del potasio. Porque como saben, las células tienen
una interacción de sodio y potasio por la bomba sodio y potasio, etcétera. Entonces, si es que hay un aumento del potasio, quiere decir que hay una lisis celular porque se han roto todas estas células. Y de la misma forma con el ATP, porque es energía propia celular. Si es que se encuentran aumentadas en el espacio, quiere decir que hay células que se están rompiendo por un origen X. Y eso se va a traducir como dolor posterior. Otro ejemplo tenemos lo que es la serotonina. ¿Por qué? Porque ante un estímulo traumático bastante fuerte, se abre la herida, va a generar de que las plaquetas viajen a lo que es la zona, pero al mismo tiempo estas plaquetas van a viajar con serotonina, haciendo de que se traduzca como dolor posteriormente y genere sobre todo ese aspecto de sensación desagradable. Y este mismo comportamiento se da con la histamina, que se transfiere de los mastocitos. De acá lo más importante. Aquí tenemos otros, como son los hidrogeniones, que están asociados con el lisis, prostaglandinas, leucotrienos, sustancia P, pero lo que quiero que ustedes saquen de acá es lo más importante de potasio o ATP, o que existen sustancias algógenas o sustancias en específico que em, hacen el inicio de toda esta transmisión o estimulan lo que son los receptores nociceptivos. A partir de este punto, digamos de que ya está mi sustancia, ya se han roto células, ya ha aumentado el potasio, etcétera. ¿A dónde van todas estas sustancias? Van a ir hacia diferentes canales que van a iniciar el viaje de este mensaje. ¿Y a qué canal tiene que ir el estímulo? Va a depender del bueno, tipo de estímulo que se ha dado. Y de acá tenemos varios. Tenemos tres tipos que debemos de destacar. Primero es el TRPV. El TRPV es un receptor que es, bueno, un canal que se caracteriza porque percibe los estímulos de calor. Bueno, de calor y químicos, pero principalmente lo que es el calor. Em, ¿Por qué actúa de esta manera? Porque tiende a tener una interacción con el potasio, tiende a tener haciendo de que abran estos canales e ingrese también sodio e ingrese calcio. ¿Para qué? Para que inicie un potencial de acción y pueda generar el envío del mensaje e inicie lo que es toda la ruta del dolor. Ejemplos de esto. Por ejemplo, ante un estímulo, digamos, una quemadura, tenemos los receptores TRPV3 que de acá va a traspasar al TRPV1. Y otro ejemplo más conocido con el aspecto químico, tenemos lo que es em, lo que una persona come comúnmente, que es, digamos, el ceviche. El ceviche tiene bastante ají. ¿El ají qué tiene? El ají tiene la capsaicina. La capsaicina es un tipo de irritante químico y si no se han dado cuenta, ustedes han comido alguna vez mucho picante, genera dolor en la lengua y eso lo percibe este receptor TRPV y lo traduce en dolor porque es un irritante. ¿Sí? Claro, chicos. Mm, Listo. Ahora, otros receptores que tenemos. Tenemos también los receptores tipo ASIC. Los receptores tipo ASIC ya son otros tipos de receptores que básicamente van a detectar algo muy importante que es la isquemia. Y entre otros, tenemos los receptores SCN9A que van a facilitar la transmisión del dolor. Pero ¿qué importancia tiene este receptor? Que, o bueno, este canal, que cuando este está mutado o alterado, puede generar una hiperexcitabilidad nerviosa, haciendo que no se perciba correctamente el dolor como debería. O sea, va a generar una hiperalgesia, o sea, un dolor exagerado ante estímulos que no son necesariamente dolorosos. ¿Sí? Y bueno, a esto viene la primera pregunta.
para que ustedes respondan y les voy a dar un minuto, que es, ¿cuál de las siguientes fibras está asociada con el dolor lento, difuso y persistente? Tenemos A, fibras A alfa, fibras A beta, fibras A delta o fibras C. Los leo. Cuando se activa el TRPV ingresa sodio y calcio, ¿verdad? Sí, para iniciar lo que es el impulso, el potencial de acción nerviosa. Fibra C, alguien dice lo que es la D, algunos me dicen la D, alguien más, alguien dice lo contrario, alguien dice que no, D, ya, ya, D, fibra C, sí, correcto. Son las fibras C. Gracias, chicos, a todos los que han respondido. Sí, porque, a ver, vamos a examinar un poquito esta pregunta. Primero, dice dolor. Por el mismo hecho de dolor, ya estamos descartando las alfa y las A beta. De acá, las A delta, bueno, dolor agudo, ¿no? Entonces, por ende, perdón, agudo. Entonces, por ende, las fibras C es la respuesta. Bien, chicos. Ahora, si no hay más dudas antes de continuar, eh, sí, ok. Vamos a iniciar a la parte más importante de la clase, que es cómo va a viajar el dolor, cómo va a traducirse el dolor. Entonces, nosotros tenemos la parte de anatomía, tenemos acá, les presento lo que es un trozo de la médula espinal y entre ese aspecto tenemos que reconocer sus partes porque así vamos a saber cómo se va a transmitir este dolor y conceptos demás. En ese sentido, vamos a tener dos vías, una vía sensitiva y una vía motora. La vía sensitiva va a ser, bueno, dirigido principalmente por lo que es la asta posterior. Bueno, para mostrarles un poquito, bueno, es sustancia blanca, sustancia gris, ¿sí? Y tenemos la asta posterior y la asta anterior. La asta posterior, bueno, está atrás, literalmente está como a nivel de mi espalda. Y el asta anterior es en mi parte más anterior o frontal. La- Prácticamente la persona de donde hemos sacado este trozo de médula me está mirando a mí o a ustedes, cara a cara, ¿ok? Entonces, vía sensitiva. La vía sensitiva está encargada principalmente por la asta posterior, porque em, este va a llevar lo que son las sensaciones sensitivas o va a transmitir estas señales nociceptivas hacia el cerebro o, bueno, hacia la corteza motora. Sí, porque digamos, ya hemos hecho todo nuestro viaje, están todas nuestras terminaciones nerviosas, ya percibió el dolor, ya viajó, está nuestro ganglio de la raíz dorsal, que ahorita les voy a comentar, y va a viajar aquí, ¿ok? Y va a ir a nuestra asta posterior. De ahí, depende de la vía, o va a decusar y va a subir o va a subir de frente. Y esto es, pero transmite la señal de que algo está sucediendo, o sea, mi señal de sensación que algo he sentido un estímulo. En cambio, mi asta anterior, perdón, mi asta anterior va a ser todo lo que es la vía motora. ¿Por qué? Porque una vez que percibe mi dolor está hacia arriba, este desciende y va hasta la asta anterior y esta asta anterior se va a comunicar con mi músculo, con mis haces musculares. O sea, un ejemplo de ello es, por ejemplo, he tocado un fósforo que está prendido. Entonces, va a recibir por mis terminaciones nerviosas libres, va ganglio dorsal, va a irse hacia la columna, bueno, hacia lo que es la asta posterior o este, va a descender, va a subir hacia mi cerebro y de ahí va a bajar, va a ir por la asta anterior y va a viajar a mi músculo para decirme la señal de saca tu dedo de ahí, como decir una reacción refleja y así va a permitir que simplemente salga. Y así es toda la vía del dolor. Claro, chicos, ¿se entendió?
Listo. Sé que a veces lo explican un poco raro en las clases, me ha pasado, así que igual si tienen algún tipo de duda, me lo hacen saber. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos percibido, digamos de que me golpea mi mano y se me ha abierto una herida. Eso va a generar ¿qué cosa? Que se mueran células, que se rompan células, y eso va a generar lo que es la liberación de sustancias angógenas, como es potasio, prostaglandinas, bradiciminas, alteración del pH local. Eso va a generar que active, bueno, mis terminaciones nerviosas libres o, bueno, mis estímulos o nociceptivos, y bueno, se libere, se active, pase toda esa señal, y que puede ser A delta o C estas terminaciones nerviosas libres, o bueno, esta proyección nerviosa, va a viajar por acá, va a subir, va a llegar a mi ganglio de la raíz dorsal, vamos a ponerlo acá, mi ganglio de la raíz dorsal, y de ahí va a bajar a mi asta posterior. Ahora, algo que he escuchado bastante, que van a escuchar en su clase de fisiopato, en la clase, para no decir en específico por Castillo, si son del ORP, habla mucho de la teoría de Rexed, de las láminas de Rexed. Y, por ejemplo, te dicen que las fibras A delta van al punto del cordón posterior. Tú te quedas de, ¿qué? O sea, literal. Entonces, para dejarles en específico, el cordón posterior se va a dividir en diferentes láminas según Rexed. Y van a ir en orden, que va de uno, 2, 3, vamos a poner esto, 4, 5, de esa manera. ¿Ok? Y estas terminaciones nerviosas libres o estas proyecciones, ya sea a delta o C, van a ir a sitios específicos o bueno, a láminas específicas para poder diferenciar y ustedes sepan cuando les pregunten. Si es que es si es que va a enviar, digamos, un dolor agudo, o sea, una A delta, va a viajar por aquí y a qué parte del cordón posterior va a llegar a las láminas de Rexet 1, 4 y 5. En cambio, si es un dolor crónico y utiliza entonces por ese medio esta proyección nerviosa de tipo C, esa fibra nerviosa tipo C, va a llegar en el cordón posterior hasta lo que es en la lámina 2. Ahora, otra cosa importante de destacar para aprovechar esta figura. Desde el momento, esta proyección nerviosa que llega desde mi dedo, desde la liberación de todo, hasta llegar hasta mi cordón posterior, o bueno, a mi lámina de Rexer específica, digamos que estamos llegando a la 4, ¿sí? Hasta acá es la neurona de primer orden. Y aquí va a ser sinapsis con otra neurona, que va a ser la neurona de segundo orden. ¿Ok? Y este va a llegar posteriormente hasta el tálamo y eso va a ser denominada, hasta ahí es la neurona de segundo orden y va a ser sinapsis con otra neurona que va a ser la neurona de tercer orden. Entonces, lo que pasa por acá, digamos que es la vía espinotalámica. Bueno, y va a viajar hacia arriba. Esto hasta llegar al tálamo va a ser la neurona de segundo orden. Y de ahí hasta llegar a la corteza, esa es la tercera neurona o neurona de tercer orden. Ahora, otro aspecto importante de destacar. En la sinapsis entre la primera y segunda neurona se van a liberar sustancias, como es el caso del glutamato o la sustancia P, de acuerdo al tipo de fibra. Si es una fibra mielinizada, va a ser glutamato. En cambio, si es una fibra amielinizada, o sea, una fibra C, va a liberar sustancia P. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Tipo C, tipo A delta. ¿Sí? Eso es lo que debemos destacar con la ruta del dolor. Hasta acá, preguntas. Mm, mm, ¿Todo bien? Sí, chicos. ¿Puedes explicar la anterior diapo de nuevo? Claro. A ver.
Entonces, como sabemos anteriormente, vamos a poner un ejemplo de que alguien me pega la mano y se me abrió una herida. Se me abre la herida. Entonces, esto va a liberar sustancias algógenas, potasio, etcétera, etcétera. Va a estimular mis fibras nerviosas nociceptivas, bueno, mis receptores nociceptivos para enviar este mensaje que me han pegado, para que inicie el dolor. Entonces puede ser alfa, delta o C. En este caso, como es agudo, sería un alfa delta. Pongámosle así. El mensaje va a viajar por toda esta neurona hasta llegar hasta el ganglio de la raíz dorsal y este va a continuar y enviar este mensaje hacia lo que es el cordón posterior, o bueno, mejor dicho, la asta posterior, perdón. Cuando llega a la asta posterior, eh, ¿a qué parte de la asta posterior va a llegar? Va a depender al tipo de fibra. Como les dije, la asta posterior, por la teoría de Rexet, va a estar dividido por diferentes láminas, del 1 al 5, y depende de mi tipo de fibra que va a llegar a un tipo de lámina de Rexet específica. Si en mi caso, que me han pegado ahorita, es un A delta, va a ir hacia las láminas de Rexet 1, 4 y 5. En cambio, si fuera un dolor crónico, utilice la fibra C, llegaría a la lámina de Rexet 2. Una vez que sucede eso, ahí termina mi neurona de primer orden. O sea, digamos, continuando el ejemplo, llegó a mi A delta, ¿no? Mi A delta y llegó, digamos, al 4. Acá va a ser sinapsis con la segunda neurona, bueno, con la neurona del segundo orden. Y para hacer la sinapsis va a liberar sustancias. Como este caso es el A delta, va a liberar lo que es glutamato. Si fuera tipo C, se liberaría sustancia P. Y de acá, esta neurona de segundo orden, entonces ya hizo sinapsis, ya pasó la información a mi neurona de segundo orden, entonces mi segunda neurona de segundo orden va a enviar toda esta información hacia arriba, hacia el cerebro. Y va a enviar esa señal y va a llegar hasta el tálamo. Hasta el tálamo es la neurona de segundo orden, porque ahí va a llegar otra neurona, que es la neurona de tercer orden. Entonces, ahí va a ser sinapsis con la neurona de tercer orden y esta neurona de tercer orden va a llevar este estímulo o este mensaje hasta lo que es la corteza motora, o es decir, hasta nuestra corteza cerebral. ¿Sí? ¿Dónde está el 5? A ver, vamos a volver a dibujar, porque este se bloqueó. Vamos a hacer que esto es lo mismo. Literalmente es en orden, ¿ok? Va a ser en 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera. Entonces, si les dicen que es una fibra A delta, va a llegar, digamos, al 4, que sería acá. ¿Ok? Si fuera una C, llegaría al 2, que es este punto. Y desde ahí sería la sinapsis con la neurona de segundo orden. Gracias, entendido. Ok. Ahora, ok, ok, listo. Ahora, cabe resaltar que este ejemplo que les he dado es de la vía espinotalámica. Ahorita les voy a explicar mejor porque va a haber diferentes casos donde se va a encontrar la neurona de primer orden y segundo orden. Para que ustedes sepan, este ejemplo que les he dado es de, digamos, de la vía espinotalámica. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a conversar ahorita? Que son las vías centrales del dolor. Acá tenemos dos vías importantes, la vía espinotalámica y la vía lemniscal. La vía espinotalámica es la que ustedes deben recordar más lo que acabamos de hablar, porque esa es la más asociada con dolor. En cambio, la vía lemniscal es otra, asociada con la vibración y la propiocepción. ¿Ok? Entonces, vía espinotalámica transmite señales de dolor, temperatura y tacto grueso, principalmente dolor. Y la vía lemniscal, vibración y propiocepción. Entonces, ya hablamos todo esto que, bueno, viaja, llega a mi ganglio de raíz dorsal, de ahí llega a mi asta posterior. ¿Y qué sucede acá? Entonces, digamos que es una A delta, ha llegado
a mi lámina de Rexet 4. Ya hizo sinapsis acá, ¿ok? Y de aquí, una vez que hace sinapsis, la característica de la vía espinotalámica es que decusa a lo que es el cordón blanco anterior, si no me equivoco. Si mal no me estoy equivocando, ¿ok? Y de ahí va a decusar hacia el otro lado, como ven en la imagen, y de ahí va a subir a lo que es el tálamo. Todo esto de acá, verde, es la segunda neurona. A ver, vamos a hacerlo de diferentes colores para que lo vean. Ya, a ver. Desde acá hasta acá es mi neurona de primer orden. De ahí tenemos el verde, que es el de segundo orden. Y hasta acá, hasta el tálamo, es mi segundo orden. Y de acá a ver, ¿cuál es? Ya. Acá, en esta última parte rosada, es la neurona de tercer orden. Y listo. Y ahí me tradujo el dolor. ¿Sí? En, en cambio, la vía lemniscal, para que lo sepan, se transmite de otra manera. O sea, en otras palabras, decusa en otra parte. O sea, se cruza en otra parte. La vía lemniscal, como les digo, transmite vibración y propiocepción. O sea, lo mismo. Acá tenemos, otra vez vamos a hacer. Tenemos acá mi ganglio, la raíz dorsal llega a todo esto hasta va, pero acá no va a decusar, va de frente subir de forma ipsilateral. O sea, ¿qué quiere decir? Que en su mismo lado, ¿ok? Va a subir y de ahí va a llegar a lo que es el bulbo. Y en el bulbo vamos a tener dos tipos de núcleos, para decir así, o bueno, ganglios. Bueno, núcleo grande, núcleo. ¿Qué van a ser dos tipos de núcleo? Núcleo glácil o núcleo cuneiforme. En el núcleo grácil va a percibir cualquier tipo de estímulo que viene de lo que son los miembros inferiores. En cambio, el núcleo cuneiforme va a percibir todo lo que viene de los miembros superiores. Del núcleo grácil, miembros inferiores y la parte inferior del torso. La parte inferior del torso. En cambio, el miembro superior es al revés. El núcleo cuneiforme al revés, miembros superiores y parte superior de lo que es el torso. Entonces, hasta acá, hasta el bulbo, hasta cualquiera de los dos núcleos, llega la neurona de primer orden, ¿ok? Y de ahí va a viajar del bulbo, vamos a hacer que continúe acá, hasta el tálamo. Hasta el tálamo es la neurona de segundo orden. ¿Ok? O sea, en el bulbo hizo sinapsis con la neurona de segundo orden. Y ahí va a continuar hasta el tálamo. Y de ahí del tálamo se va a hacer sinapsis con lo que ya hemos visto antes, que es la neurona de tercer orden, igualito como la anterior. Y llega a la corteza. Nada más. ¿Se entendió? O ya se me marearon. Me dicen mamás, chicos, de verdad. Mm, mm, mm. La lemniscal de nuevo. Ok. Morí un poquito, voy a explicar de nuevo lo siguiente. Ok, sí, sé que esta parte es complicada, vamos a hacerla de nuevo, porque es lo más importante que ustedes tienen que recordar. ¿Ok? A ver, me pegaron la mano, a mí otra vez, me hicieron una herida, llegaron los algógenos, ya llegó estimuló mis fibras nerviosas, en este caso a delta, ¿ok? Llegó a mi ganglio de la raíz dorsal que tenemos acá, ha viajado, va a seguir viajando esa por esta proyección nerviosa, este estímulo por la proyección nerviosa hasta llegar a mi cordón posterior, a mi lámina de Rexet, pongamos 4. Hasta ahí, primer orden, ¿ok? Neurona de primer orden. De ahí va a hacer sinapsis con la siguiente neurona, que es la neurona de segundo orden.
La característica de la vía espinotalámica es que este va a cruzar, o sea, a mi lado contrario. O sea, en este caso, va a viajar hacia la comisura blanca anterior. Vamos a ponerlo acá. Mi comisura blanca anterior del lado contrario. O sea, digamos de que me he golpeado mi mano, bueno, en este caso sería mi mano derecha. ¿Ok? Entonces ha llegado a la derecha. Pero va, cuando llega la neurona de segundo orden, va a cruzar a mi comisura blanca anterior del lado izquierdo y va a viajar hacia arriba. Va a cruzar todo y va a llegar hasta el tálamo. En el tálamo va a ser sinapsis, ¿ok? Pero hasta el tálamo es la neurona de segundo orden. Y de ahí va a ser sinapsis con una nueva neurona, que es la neurona de tercer orden. Esta neurona de tercer orden va a viajar desde el tálamo hasta la corteza somatosensorial primaria o la corteza cerebral. Está aquí. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Ok, listo. Ahora, para los que me preguntan de la vía lemniscal. La vía lemniscal, primero, transmite, ¿qué cosa? Señales de vibración y propriocepción. Lo mismo que el anterior. Va a ir primero, vamos a poner acá, llega mis señales, me golpea la mano acá. Bueno, digamos que he sentido una vibración, porque no es dolor. He sentido una vibración externa. Eh, Va a llegar a mi ganglio de la raíz dorsal y de ahí va a viajar y llega a mi asta posterior. Y acá sucede otra cosa que no sucede en la espinotalámica. Va a ir directo hacia arriba. No va a cruzar a la comisura blanca anterior del otro lado. O sea, va a viajar, bueno, vamos a decir que va a ir así. Va a ir así y va a ir de frente hacia arriba. Para que no se pierdan porque está yéndose así. Va a ir de frente hacia arriba. No va a cruzar. No va a cruzar como este caso. Va a ir de frente hasta el bulbo. Se está yendo a, digamos que, que he sentido la vibración en mi mano derecha. Va a viajar por todo mi lado derecho. ¿Ok? Pero hasta el bulbo, ¿ok? Hasta el bulbo y ahí va a conectar con o con el núcleo grácil o con el núcleo cuneiforme, ¿ok? Y hasta ahí va a ser mi neurona de primer orden. Ahora, ¿a qué núcleo va a ir? Digamos que he sentido la vibración en mi brazo o en mi mano. Si es que lo he sentido ahí, va a llegar a lo que es el núcleo cuneiforme. Y para repetir, núcleo cuneiforme va a percibir señales de vibración o propriocepción de miembros superiores o de lo que es la parte superior torácica o del torso. En cambio, si yo he percibido esta vibración de mis piernas, va a ser el núcleo grácil, porque el núcleo grácil percibe señales de miembros inferiores y la parte inferior del torso. ¿Ok? Y hasta acá va a ser mi neurona de primer orden. De ahí, del bulbo al tálamo, va a ser la siguiente neurona, neurona de segundo orden y va a llegar hasta acá, hasta el tálamo. Esa es mi segunda neurona. Y de ahí va a ser sinapsis con una nueva neurona que va a ser la neurona de tercer orden, que es esta de acá, que va a llegar al mismo punto que la anterior, a la corteza motora. Como se dan cuenta, ambos llegan a la corteza pero se decusan en diferentes puntos, ¿ok? Cruzan en diferentes puntos, ¿ok? En el bulbo, cabe para repetir, va a decusar, o sea, va a cruzar al otro lado, ¿ok? Por eso ambos llegan a mi parte izquierda, hemisferio cerebral izquierdo. En la vía espinotalámica va a decusar inmediatamente apenas ingresa y va a ir a la comisura blanca anterior de mi lado contrario y va a llegar a la corteza, que es contraria. En cambio, acá en la vía lemniscal va a cruzar recién arriba en el bulbo y
de igual forma va a terminar llegando a mi corteza izquierdo. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, listo, chicos. Ahora, pregunta, ¿en qué parte de la médula decusan las fibras de la vía espinotalámica? Los leo. Ya he leído una respuesta. Dicen la C. Sigo viendo la C. Alguien dice otra cosa. La C. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Sí, en efecto. Ingresa de la comisura blanca anterior. Correcto. Si dijimos bulbo, ¿qué sería lo que es la vía lemniscal? Y lo demás no. No decusan, obvio que no. Siempre decusan, solo que en diferentes puntos. Listo. Y ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué les hice hacer esa diferencia? Para que ustedes recuerden esto, que es muy importante. ¿Qué dice? Si tiene pérdida de vibración y propiocepción, de ese lado está la lesión. Si tiene pérdida de dolor y temperatura, la lesión es contralateral pura. ¿Qué quiero decir con eso? Que digamos, yo tuve un accidente, me golpeé, o sea, tuve una lesión en la columna, o sea, tengo una lesión nerviosa a nivel de la columna. Lo más probable que tenga, o sea, va a haber un problema a nivel de en este caso sería lo que es el dolor y la temperatura, ¿ok? Y sobre todo, si es que hay, ¿cómo explicarlo? S- Como dice la frase también, si es que hay una pérdida de, digamos, mi, mi paciente tiene una pérdida de lo que es la vibración y la propiocepción, quiere decir, de mi lado, digamos, izquierdo, quiere decir que de ese lado está la lesión. Y si tiene pérdida de dolor y temperatura, quiere decir que la lesión es contralateral, la lesión cerebral. ¿Se entendió? Ok, anda más por fin. Ok, o sea, a partir de lo que hemos explicado ahorita, nosotros vamos a entender lo que son los síndromes medulares. Creo que esto es un poquito más fuera de, pero para que sepan la importancia. O sea, ¿por qué? Si nosotros sabemos que entra mi nervio a la médula y se cruza tan pronto, o sea, sucede, quiere decir que la señal o bueno, va a suceder ahí, que está transmitiendo es de dolor y temperatura, porque es la espinotalámica. Y si tengo una lesión a ese nivel, quiere decir que va a afectarse mi lado contralateral, o sea, va a haber una pérdida de dolor y temperatura. En cambio, si hay una pérdida de vibración y propiocepción, quiere decir que mi lado de la lesión, o sea, la lesión va a ser de este lado, ¿ok? De mi lado ipsilateral. Sí, o sea, si hay un daño, o sea, sí, si hay un daño en el lado derecho, se va a evidenciar en el lado izquierdo. Sí, sí, en otras palabras. ¿Ok? Pim, pim, pim. Ahora, ok, listo, chicos, gracias. Entonces, ya tomando en cuenta eso, ya hablamos todo de los hasta síndromes medulares. Ahora, ¿qué va a suceder en la cara? Porque es distinto. Hay alguna enfermedad muy frecuente que es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor increíblemente doloroso. Es horrible para los pacientes que lo tengan. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros sabemos que el trigémino, bueno, va a tener sus tres ramas
y estas tres ramas se van a conectar hacia lo que es el ganglio trigeminal. Y de acá, ¿cómo va a transmitir el dolor hacia mi corteza cerebral? Va a ser de una forma diferente a lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué va a suceder? Llega mi ganglio trigeminal. Va a llegar a lo que es, eh, ¿cómo explicar? No va a subir, va a bajar, va a decusar y va a bajar. Y esa sensación, o bueno, ese viaje que da de bajar y subir hacia lo que es la parte más caudal, para volver a subir y llegar a la corteza, se llama el tracto trigémino talámico. Es un viaje un poco distinto para que ustedes lo vean. Este va a tener que viajar, va a descender y de ahí va a tener que subir. En cambio, como todos los demás que llegan miembro inferior, miembro superior, va a ir directamente hacia arriba. En la cara baja y luego sube. Eso se llama el tracto trigémino talámico. ¿Para qué? Para bajar y luego subir al tálamo y de ahí llegar al tálamo a la corteza. ¿Sí? Mm. Sí, chicos. No sé por qué mi mano está- Bueno, chicos, creo que sí está claro. O igual, si hay alguna duda, me lo comentan también, por favor, para poder continuar. Mm, mm. Ok, gracias. Entonces, siguiendo, ahora tenemos lo que es la modulación del dolor. La modulación del dolor es básicamente un mecanismo que nosotros tenemos para tratar de atenuar este dolor o poder darle fin, en otras palabras. Y de acá vamos a tener, digamos, dos vías, una vía serotoninérgica y una vía, noradrenérgica. ¿Y dónde sucede esto? Esto va a suceder en lo que nosotros llamamos como el mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos, vamos a dibujar un mesencéfalo más o menos así, y tenemos acá un agujero, que acá está, digamos, el acueducto de Silvio. En el acueducto de Silvio tenemos la sustancia gris periacuedectal, acuadectal, perdón. Ahí es donde se va a dar la modulación del dolor. ¿Qué va a suceder ahí? Entonces, llega mi dolor, va a viajar en algún momento, va a llegar a mi mesencéfalo, como saben. Y aquí va a activar lo que es la vía noradrenérgica. Y al mismo tiempo, este dolor va a activar, o bueno, va a estimular lo que es el RAFE magnus, que es un tipo de neurona que contiene también serotonina. Y esto se denomina como la vía serotoninérgica. Entonces, ya activamos dos vías, la vía noradrenérgica y la vía serotoninérgica. Estos dos van a enviar señales a lo que nosotros conocemos como la interneurona. La interneurona se va a caracterizar por contener un componente que se llama encefalina. Entonces, ¿qué es la encefalina? La encefalina es un opioide endógeno. Entonces, por ende, ¿qué va a hacer? Va a atenuar el dolor, va a disminuir esa sensación de dolor de manera natural y lo va a traducir, lo vamos a percibir. ¿Cómo? O sea, a nivel molecular va a disminuir lo que es la sustancia P, como hablamos, y la disminución del glutamato, haciendo que esta percepción del dolor disminuya, haciendo que la persona, o bueno, nuestra foquita, se sienta muchísimo mejor. Incluso pueda disminuir esa sensación del dolor, que es lo normal. O sea, sí, nosotros sí tenemos un sistema de modulación del dolor, que es por estas dos vías, serotoninérgica, noradrenérgica. ¿Entendido, chicos? Mm, 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 mm.
Me avisan o si quieren envían un emoji en el chat para poder saber que están ahí. Ok, entendido. Ok, chicos, gracias. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque la modulación del dolor va a permitir también que tengamos un mayor control del umbral del dolor. O sea, si es que tengo una buena modulación del dolor, mi umbral va a ser adecuado, pese a que es variable en las personas, pero existe. En cambio, si es que este falla, puede hacer que genere una hiperexcitabilidad nerviosa y me genere problemas y sobre todo que se presente un dolor mucho más exagerado. Y eso sucede mucho en lo que alguna vez no sé si han escuchado, lo que es el fenómeno del miembro fantasma. ¿Han escuchado alguna vez? Creo que también hay un capítulo de Grey's Anatomy con el fenómeno del miembro fantasma. Creo que sí. Bueno, el fenómeno del miembro fantasma es de que alguien sufre una amputación. Digamos que se le va todo el brazo. Y lo que va a pasar es de que va a sentir una sensación del dolor neuropático que no existe, o sea, ante un estímulo que no existe porque no tiene brazo, pero el paciente jura y rejura de que le duele el brazo. ¿Por qué sucede eso? Para explicarlo, hay dos cosas importantes que suceden, ¿ok? Primero es como les dije, una falla en la modulación del dolor. A nivel de la asta posterior y demás, va a haber una hiperexcitabilidad nerviosa, va a haber una falla en la modulación del dolor del mesencéfalo. Entonces, va a haber una falla en la modulación del dolor. Eso es uno. Y otro que sucede bastante es que no sé si ustedes recuerdan la parte del homúnculo que tenemos en la corteza, que bueno, está mis piernas, mis brazos, mis hombros, mis brazos y acá, y se ve como un monstruo largo que va de adentro de más. Bueno, eso todo está disperso en la corteza. Entonces, digamos de que a nuestra querida foca Jipas le cortaron el brazo. Continuemos. Este, la parte del homúnculo donde supuestamente estaba el brazo se va, o sea, y va a quedar vacío. ¿Y qué va a suceder? Las terminaciones aferentes de las demás partes, o lo que está más cerca, si fuera mi brazo sería, digamos, mi hombro y casi mi rostro, va a llenar todo ese espacio vacío de la corteza y de lo que naturalmente era así, va a agrandarse de esta manera. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que sumando la hiperexcitabilidad que genera una hiperalgesia, va a generar que las sensaciones que yo tenga del hombro o del rostro, lo voy a percibir como dolor en un miembro que no existe. Entonces, es por eso que ellos juran y rejuran que les duele el brazo. Y es algo, incluso un dolor increíblemente neuropático, para que lo tomen en cuenta. Y listo. Entonces, ya cerrando casi la parte del dolor, creo que sí, esto es lo último de dolor, es ¿cuál es la estructura clave que inicia la modulación descendente del dolor a nivel del mesencéfalo? Ya la sé, hay gente que me dicen la sé, ¿quién da más? ¿Quién da más? La sé, la sé, la sé, la sé. Sí, chicos, la sé, efectivamente. La sé, la sustancia gris periacueductal. Tienes tu mesencéfalo, más feo mi mesencéfalo, no importa. Este, la sustancia gris periacueductal se encuentra a nivel del conducto de Silvio, que está en el mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, eh, esto es toda la parte de dolor. Espero que les haya quedado claro. La enfermedad de las diapos anteriores de la información sensitiva de la cara, ¿cómo se llama? Ok.
Eh, Se llama, lo voy a dejar aquí, la neuralgia del trigémino. Es una enfermedad que puede pasar, o sea, realmente a los pacientes de la nada les empieza a doler. O sea, pero increíblemente que ya no pueden ni mover la cara. Y ahí está el porqué del dolor. O sea, para darles un ejemplo. Y así es. Bueno, chicos, vamos a dar un break de 5 minutos para terminar la parte de fiebre y resolver dudas. Así que para que puedan descansar, puedan tomar agua, pueden ir al baño y demás. Así que volvemos, son 2:43. 2:40 y... ¿Cuántos más 5? 2:48, volvemos. Ok. Sí, chicos, ok. Voy a poner pausa a la grabación y volvemos. Listo, chicos. Ahora sí, continuamos con la segunda parte, que es más cortita, te los prometo, de fiebre. ¿Ok? Primero que nada, concepto de fiebre. ¿Qué va a ser fiebre? Incremento de la temperatura corporal dado bajo una regulación del termostato hipotalámico. El termostato hipotalámico es un concepto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque nosotros tenemos un astrocito, o sea, tenemos un componente, una neuroglía importante a nivel del hipotálamo que se va a encargar de la temperatura corporal y va a percibir señales eh, de sustancias pirógenas, endógenas o exógenas, y que lo va a traducir como una forma de decir que hay un componente extraño y que va a suceder la fiebre. Entonces, de hecho, que haya fiebre en un paciente es bueno, porque quiere decir que si hay una reacción ante un estímulo exógeno o endógeno, principalmente exógeno, y que hay que atacar, hay que hacer algo al respecto. ¿Ok? Entonces, como les digo, para poder dar la fiebre, yo necesito un estímulo, como en el caso del dolor, pero la diferencia es que acá voy a necesitar lo denominado como moléculas pirógenas, que son básicamente moléculas que van a decir, como dice su nombre, piro, calor, y genas de génesis, de que originan calor. Entonces, ¿qué tipos yo tengo de moléculas pirógenas? Tengo dos tipos, como les menciono. Tengo los exógenos y los endógenos. De acá, los más importantes que voy a tener, los exógenos. ¿Dónde voy a encontrar moléculas pirógenas exógenas? Los más importantes, bacterias y virus. De acá, primero virus, porque es más sencillo. De ahí, los virus van a tener, bueno, como ustedes saben, su cápside. Y esa cápside va a traducir como una sustancia pirógena exógena. Y eso va a generar que sean, que se traduzca como PAPs, que van a ser, en otras palabras, como las moléculas patógenas asociadas, no, moléculas asociadas a patógenos. Ujú. No, patrones moleculares asociados a patógenos, perdón. Listo. Y por otro lado tenemos, bueno, y en la parte interior tenemos el ARN o ADN, dependiendo del tipo de virus, que va a representarse como si fuera una molécula pirógena exógena. Y por otro lado tenemos lo que son las bacterias. Como saben, existen gram negativos, existen gram positivos. Y de ellos, bueno, por ejemplo, tenemos los lipopolisacáridos, que es de hecho la sustancia, bueno, pirógena, exógena más importante y más conocida. Y también tenemos otro que es el ácido lipoteicoico.
que este se encuentra localizado eh, más frecuente en el Staphylococcus y lipopolisacáridos, por ejemplo, en E. coli, ¿ok? Pero de estos, componente más importante, lipopolisacáridos. Todos estos se van a traducir en el cuerpo, como les dije, como patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPA. Y esto va a tener receptor, que son receptores de patógenos, o bueno, RRPP, eh, que van a estimular lo que es la creación o liberación, mejor dicho, de moléculas pirógenas endógenas, que estos van a viajar arriba, van a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a lo que es nuestro termostato hipotalámico, nuestro núcleo hipotalámico, bueno, núcleo que modula la temperatura. Y entre ellos, ¿cuáles son las más importantes? Tenemos la interleuquina 1, la factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y la interferón gamma, que no sé por qué no está. Ok, entonces, el más reconocido, más importante, interleuquina 1. De hecho, está asociado directamente con lo que es el aspecto de la fiebre, con la activación pirógena, elevación de temperatura. De ahí, tenemos que también la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, ambos se encuentran asociados con lo que es las mioaltralgias. ¿Alguien sabe lo que significa mioaltralgia? Mm, ¿Dónde está mucho? Si no, también me pueden decir, ¿ah? Mm, ¿Saben, chicos? Creo que no. Bueno, por si acaso, mioaltralgias quiere decir dolor muscular, pero sumado a algo de las articulaciones, correcto. Mio, muscular, altralgia, dolor articular. Gracias. Listo. Eso es lo más importante. De ahí, algo que se menciona en las literaturas es de que eh, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral gamma están asociadas, o bueno, son producidas en otra zona, sobre todo a nivel hepático. Y por eso la interleuquina 6 se asocia con el incremento del reactante de fase aguda, ¿ok? Y este, eh, eso más que nada. Y bueno, todos estos componentes pirógenos van a viajar a lo que es una parte importante que está cerca a los órganos vasculares, para no decir adyacente a los ventrículos cerebrales. Van a haber unos vasos que son bien característicos, que no tienen barrera hematoencefálica, ¿ok? Va a permitir que pase estas sustancias al interior y traspase y se traduzca con lo que es la creación, bueno, el estímulo de la creación de la COX-2, que es la ciclooxigenasa 2. Y ese medio se llama el órgano vascular de la lámina terminal. Es un vaso bastante característico porque, como les digo, permite la transfusión de sustancias, o sea, traspasa, porque no tienes, o sea, no tiene esa necesidad de como ser selectivo, o sea, pasa y hace que permita la creación, bueno, formación de la COX-2 y la COX-2 va a estimular a la prostaglandina E2. Y la prostaglandina E2 es la más importante con referente a la fiebre. Eso. ¿Sí? Claro, chicos. Mm.
Ok, listo. Ahora, algo que va a suceder bastante es que entonces tenemos que, bueno, se percibió la señal, ya lo mandaron y la COX-2 lo que va a hacer es que va a generar, bueno, la producción de la prostaglandina E2 y demás, y lo que va a hacer es que va a activar la glía hipotalámica, que es esta de acá. Vamos a verlo básicamente aquí. Y esto va a actuar, o sea, exactamente en su receptor EP3. ¿Qué va a generar la activación de este receptor EP3? Va a hacer que genere la activación del termostato, o sea, de este astrocito, esta glía hipotalámica que se encuentra localizado en el hipotálamo, ¿ok? Y que es, en otras palabras, la neurona termostato del hipotálamo. Ahora, ¿qué parte del hipotálamo va a estar específicamente en lo que es el hipotálamo posterior? Ahora, esto va a generar diferentes efectos en el organismo porque va a transmitir señales y demás, ¿ok? Entonces, esta neurona hipotalámica posterior, ¿ok? La neurona del hipotálamo va a actuar o va a generar acción sobre diferentes núcleos que va a tener. Por ejemplo, tenemos el núcleo arcuato, ¿ok? El núcleo arcuato, que si no me equivoco es está acá, el núcleo arcuato, que va a generar efectos sobre todo con las hormonas TSH, que va a hacer que si es que se estimula la TSH. La TSH va a generar un incremento de las hormonas tiroideas, que es la T4 y la T3. ¿Y qué es, cómo se va a traducir esto? Como el incremento de lo que es el aspecto metabólico. Va a haber va a estar el aspecto metabólico mucho más activo. Ujú. De ahí tenemos también el núcleo supraóptico que va a generar un mayor efecto sobre la vasopresina, o bueno, la ADH, que va a generar que incremente, o bueno, se retenga mayor cantidad de líquido porque como ustedes saben va a tener una mayor acción en lo que es en el túbulo colector, vamos a ponerlo aquí, en el túbulo colector, haciendo que retenga más agua. Es por eso que las personas que tienen fiebre tienden a no orinar, o se tienden que aguantar. Y por último, tenemos lo que es el núcleo rostral, que también vamos a mencionarlo por acá. Núcleo rostral. El núcleo rostral va a tener un efecto importante porque va a generar el aumento de lo que es la vasoconstricción de los vasos, o sea, va a hacer que se estrechen y esa vasoconstricción hace que pueda generar diferentes efectos cardíacos. Y entre otras hormonas que puede producir también el núcleo arcuato que no lo mencioné, vamos a poner acá arcuato, está el incremento del ACTH también, ¿ok? Que ese se asocia con el incremento del cortisol o con el estrés, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacer que tenemos otra vía importante, que es sobre todo traducida con la interleuquina 6, que como les dije, va a generar un incremento de la reactante fase aguda y es más que nada proinflamatoria, ¿ok? Entonces, la reactante de fase aguda va a generar muchas cosas importantes, o sea, sustancias importantes que nosotros lo podemos ver en el laboratorio y tal vez ustedes alguna vez han escuchado, que es, por ejemplo, la PCR. El PCR es un componente inflamatorio que se analiza muchísimo, que quiere decir que si está elevado hay una inflamación y esto se asocia muchas veces con fiebre, puede ser proceso infeccioso, proceso y demás, pero se asocia con la clínica de la fiebre, el PCR. De ahí tenemos lo que es el aumento del fibrinógeno. ¿Con qué fin? Con que pueda aumentar lo que es la BCG, que la BCG es como decir que es un componente que traduce, en otras palabras, que ha aumentado la viscosidad de la sangre. ¿Para qué?
para que pueda em, hacer que no viaje estos patógenos de una manera tan rápida, o el cuerpo lo hace ver de esa manera. Y por otro lado, también produce la epsidina, que la epsidina es básicamente la, la, es un tipo de sustancia que bloquea lo que es el pase de lo que nosotros denominamos la ferroportina. ¿Cómo es esto? O sea, si aumenta la producción de mi epsidina, quiere decir que va a disminuir mi ferroportina. ¿Y por qué me importa eso a mí? Porque se va a traducir como una disminución de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque se menciona de que los patógenos se alimentan necesitan de hemoglobina y es como un mecanismo de defensa, la disminución de esta. Es por eso que no se recomienda dar hierro a los pacientes que están en un proceso infeccioso porque lo van a aumentar mucho más, ¿sí? Y esto es como la parte más importante que ustedes deben destacar de la fiebre y, o sea, la relación que puede tener, ¿ok? Y por último, bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? Antes que pasemos a la última partecita. Mm, Bueno, ahí, chicos. Si quieren, pueden reaccionar con un emoji o una reacción pequeña para saber que están ahí, chicos, para poder continuar con la clase. Mm, Ok, gracias, chicos. Gracias, chicos. Ok, listo. Esta es la última parte, chicos, para que este podamos descansar. Sé que ha sido un poquito pesado, pero bueno, como ustedes saben, ahora la última parte, tenemos unas fases clínicas de la fiebre. Como les recuerdo, bueno, tenemos, eh, o si ustedes han experimentado alguna vez fiebre, saben que hay momentos de escalofrío, hay momentos de sudoración, y etcétera. ¿Por qué sucede esto? Porque hay fases importantes en la fiebre, que son tres, que es la fase de la efervescencia, de la meseta y la de efervescencia. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Primero, la efervescencia. ¿De qué se destaca todo lo que hemos visto al inicio? De que va a generar una vasoconstricción, se van a liberar todos estos componentes de sustancias pirógenas endógenas, haciendo que haya un incremento de interleuquina 1, interleuquina 6 y demás. Si hay un aumento de interleuquina 1, va a dar la característica más importante de esta fase, que es el frío. También porque va a haber un aumento bueno, la vasoconstricción va a generar que no llegue el calor adecuadamente hacia las extremidades y va a dar frío y bueno, los de que es el escalofrío. Y es por eso que es lo más característico en esta parte, como dice acá, que el paciente siente frío, ¿ok? Y esta es la parte, vamos a poner acá, hasta acá, la parte de efervescencia, ¿sí? De ahí va a ser la vasoconstricción y eso se traduce en un escalofrío en el cuerpo, pero mi temperatura está subiendo y llega un punto a un pico, que digamos que puede ser 39, etcétera, que ahí va a ser un periodo de meseta. En el meseta puede permanecer como puede incluso aumentar un poco más y ese aumento de la temperatura persistente va a hacer que haya cambios en el cuerpo. Puede incluso generar daño neurológico a largo plazo, pero si es que de por sí
La meseta se caracteriza por una alteración de la conciencia. ¿Por qué? El paciente se siente mucho más letárgico, o sea, en otras palabras, se siente mucho más lento, va a tener una alteración de la conciencia, puede sentirse, puede incluso iniciar con alucinaciones o en temperaturas muy graves con convulsiones. Vamos a ponerlo acá, alucinaciones o convulsiones, etcétera. Y bueno, eso es la parte más importante de la meseta. Mm, Algo más que destacar es que en la parte de efervescencia, como les dije, tenemos lo que es el núcleo cuato, ¿no? Entonces el núcleo cuato va a tener acción sobre la ADH, TSH y ACTH. Entonces va a haber una, aquí también va a haber un incremento de la actividad metabólica debido a lo que es el incremento de la T3 T4 por el incremento de la TSH, ¿sí? Es un poquito más extenso, pero para que ustedes sepan, o sea, el ADH, TSH, ACTH son, bueno, hormonas que se producen en la hipófisis, ¿no? Bueno, el ADH más que nada en la neurohipófisis y TSH, ACTH en la adenohipófisis. Entonces, el núcleo cuato va a tener contacto con lo que es la hipófisis, ¿ok? Y va a generar todo esto, incremento de la actividad metabólica, aumento del estrés, vasoconstricción, escalofríos, frío, frío, pero no asociado a la temperatura está aumentando. Y bueno, meseta, alteración de la conciencia, presencia de alucinaciones, de convulsiones, etcétera, pero llega un punto pico que ahí va a desencadenar mi fase de efervescencia, de que a comparación del otro que va a tener una sensación de frío y escalofrío, acá va a suceder algo muy distinto que es la vasodilatación. ¿Y esto cómo se va a traducir? Pues de la forma contraria del otro, que quiere decir que va a haber sudoración. Es por eso que cuando nosotros decimos que me está bajando la fiebre, es que estoy comenzando a sudar, que es porque ya estoy teniendo vasodilatación. La fiebre se rompe en este punto y simplemente disminuye. Y ahí es cuando nosotros decimos que la fiebre simplemente se acabó. Y es natural, o sea, normalmente. Pero si es que este persiste en la meseta, nosotros tenemos que buscar alguna manera de disminuir la fiebre, porque la fiebre si es a largo plazo es mortal, como ustedes lo ven. Así que es por eso que debe ser tratado de manera oportuna para que dé incluso esa fase de efervescencia, vasodilatación, sudoración y el paciente pues se siente caliente. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante con respecto a fiebre, para que recuerden. Lo más importante, lo que es las moléculas pirógenas, el COX-2, la prostaglandina E2, su contacto con la neuroglía hipotalámica a partir del receptor EP3, que este va a ir con el termostato hipotalámico, que vamos a ponerlo acá, termostato hipotalámico, que también que se encuentra localizado en el hipotálamo posterior y va a tener acción a diferentes núcleos. Y al mismo tiempo está la interleuquina 6, que va a aumentar el reactante de fase aguda que incrementa el PCR, que algo que no comenté de la PCR es que la PCR va a permitir un proceso de opsonización. ¿Qué es la opsonización? Va a hacer básicamente que localice mis bacterias. Vamos a poner que esta es una bacteria. Localice mi bacteria y lo marque para decir, este es, y lo puedan, y que nuestros leucocitos y demás puedan actuar sobre esas bacterias diciendo, este es mi componente extraño, este es el malo. ¿Ok? Y bueno, fibrinógeno, que aumenta la viscosidad de la sangre, ya saben por qué, porque para evitar que se pase, o bueno, disminuya el movimiento de estos patógenos y no lleguen, no genere mayor repercusión. Y la epsidina, que es un mecanismo de defensa que disminuye lo que es los receptores de ferroportina para que disminuya la hemoglobina y también pueda disminuir, como que decir, tratar de ayudar en matar estos patógenos que están generando daño. Por eso no se le da hierro a pacientes con fiebre o bueno, con infección activa. Y listo. Ah, bueno, una cosita más, ninguna más, creo. Pero bueno, como ustedes saben, ¿qué efectos cardíacos va a tener la vasoconstricción? La taquicardia.
antes que me olvide, nada más. Y bueno, eso sería con respecto a fiebre, así que este, eh, vamos con la última pregunta, que es, en la fase de defervescencia, ¿qué evento clínico sugiere descenso brusco del set point? Algo que no destaqué. ¿Qué es el set point? El set point es, en otras palabras, eh, el termostato hipotalámico. Va a activar el set point, que es como decir, sube, baja fiebre, activa fiebre. Es como decir un punto de fiebre, que eso va a permitir ser activado por bueno, por el núcleo hipotalámico posterior y lo va a hacer que baje o sube, diferente dependiendo de las acciones. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuál sería la respuesta? En la fase de defervescencia, ¿qué evento clínico hace un descenso brusco del set point? Escalofríos, sudoración intensa y rubicundez, piel fría y taquicardia, disminución leve de la temperatura en 36 grados. La B, ¿ya? La B, correcto, chicos. En efecto, es la B. Gracias, más que nada, por responder. Entonces, sí, escalofríos, palidez son características de la fase de efervescencia, ¿ok? Asociado a lo que es el incremento de la actividad metabólica y también al aumento de la vasoconstricción. Escalofríos, palidez, piel fría, taquicardia. En cambio, sudoración intensa y rubicundez es asociado a lo que es la vasodilatación. ¿Por qué? Porque vasodilatación se vasodilata y eso genera que nosotros nos veamos un poco más rosados, o sea, más rojitos, con chapositos. Eso es rubicundez por la vasodilatación. Y bueno, disminución leve de la temperatura en 36 no tiene nada que ver. 36 horas. Y sí, listo, chicos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado de verdad esta clase. Y nada, sí, los leo si es que hay algún tipo de duda que tienen con respecto a cualquier parte de la clase. Si no, ya estaríamos dando fin a la clase de hoy día. Y ahorita les voy a mandar lo que es el post-test, que es un mini pasito para ver qué tal les pareció la clase. Y bueno, nada más, este, esa es también mi cuenta donde estoy subiendo cositas de medicina por si quieren, y ya. Nada más, chicos. Muchísimas gracias por prestar atención, por estar participando. Y nada, nos vemos en la próxima clase que creo que voy a estar enseñando hipertensión arterial. Así que nos vemos en el capítulo del cardio. Así que gracias, chicos.